Se detuvo para ayudar a un desconocido en la carretera y acabó conociendo al amor de su vida. El sol ya se ponía tras las montañas cuando Clara regresó a casa, conduciendo su vieja camioneta por el camino de tierra que atravesaba el campo. El viento soplaba suavemente, levantando polvo y meciendo los árboles a lo largo del camino. Era el final de otro día de trabajo en la pequeña floristería que ella misma mantenía con tanto esfuerzo. Clara siempre había sido una mujer sencilla, de buen corazón, acostumbrada a la tranquila rutina de la vida en el campo. Pero aquella tarde, algo dentro de ella se sentía diferente, una extraña sensación, como si el destino le estuviera preparando algo inesperado, mientras conducía distraída, tarareando una vieja canción que había escuchado en la radio. Divisó un coche parado al lado de la carretera. El vehículo era moderno, claramente fuera de lugar en ese entorno rural. El capó estaba levantado y junto a él había un hombre solo, con camisa de vestir y pantalones oscuros, tratando de entender lo que había sucedido. Clara redujo la velocidad y observó durante unos segundos. El hombre miraba a su alrededor. Parecía perdido, sin señales de nadie cerca. Incluso sin saber quién era, su generoso instinto habló más alto. Clara se detuvo y salió del coche. Se limpió las manos en los vaqueros y se dirigió hacia el desconocido. ¿Va todo bien?, le preguntó con tono amable. Parece que el coche le ha dejado tirado. El hombre se dio la vuelta y por un momento el tiempo pareció detenerse. Sus ojos se encontraron con los de ella y ocurrió algo inexplicable. Había una mezcla de sorpresa y admiración. Era alto, de mirada intensa, cabello castaño oscuro y presencia llamativa, pero con una expresión sincera. Sí, bueno, no creo que sea eso, respondió con una sonrisa tímida. El coche simplemente se ha apagado, y parece que aquí no hay cobertura. Claro soltó una risa ligera, esa risa que rompe cualquier tensión. Ah, entonces sí que estamos en el campo, dijo. Aquí la cobertura es muy débil, pero no se preocupe, yo vivo a unos 10 minutos. Puedo ayudarte si quieres. El hombre pareció sorprendido por la oferta. ¿En serio? ¿Harías eso por un desconocido?, preguntó. Por supuesto, respondió Clara con naturalidad. Aquí aprendemos a no dejar a nadie solo en la carretera, especialmente a estas horas. Él le dio las gracias con una mirada de agradecimiento. Me llamo Daniel, dijo, tendiéndole la mano. Clara, respondió ella, estrechándole la mano con firmeza. Ahora veamos si puedo averiguar qué le ha pasado a su coche. Clara se acercó al coche y miró el motor. No entendía mucho de mecánica, pero su padre le había enseñado lo básico antes de fallecer. Se movió aquí y allá, observó y tras unos minutos intentándolo, se dio cuenta de que no sería sencillo. No creo que se pueda arreglar aquí, dijo ella. Puedo llevarte a mi casa. Mañana por la mañana mi vecino puede venir a ver el coche. Él sabe de estas cosas. Daniel dudó un momento, pero la sinceridad en sus ojos lo convenció. Acepto, si no es mucha molestia, respondió, sonriendo y asintiendo con la cabeza. Sería una molestia dejarte aquí en la oscuridad. Vamos. Cogió una pequeña maleta del asiento trasero y se subió a la camioneta. Condujeron por la carretera, iluminados solo por los faros y la tenue luz del atardecer. El silencio inicial fue sustituido por una conversación ligera. Daniel le explicó que estaba de viaje por trabajo, pero que se había perdido al intentar tomar un atajo. Clara se rió y le dijo que esa carretera engañaba a mucha gente, que incluso los lugareños no confiaban mucho en ella por la noche. Durante el trayecto, Daniel observó cada detalle. La forma en que Clara conducía con determinación, el brillo de sus ojos cuando hablaba de las flores y la vida en el campo, y la forma sencilla y acogedora en que trataba incluso a completos desconocidos. No entendía por qué le afectaba tanto. Era como si hubiera encontrado una especie de paz que no sentía desde hacía mucho tiempo. Cuando llegaron a su casa, un sencillo edificio de madera rodeado de plantas y flores, Clara bajó y dijo, «Puedes entrar, no te preocupes, no te voy a morder», bromeó. Daniel sonrió un poco avergonzado y aceptó. La casa olía a flores y café recién hecho. Clara puso una tetera al fuego y le sirvió una taza humeante.
Debes de estar cansado. Mañana por la mañana, mi vecino Joan puede echarle un vistazo al coche. Es casi un mecánico, dijo con una sonrisa amable. Daniel sostuvo la taza, miró a su alrededor y luego volvió a mirarla a ella. No tenías por qué hacer todo eso. Ni siquiera sé cómo agradecértelo. Clara lo miró fijamente durante un momento y respondió con calma. No hace falta que me des las gracias. A veces, ayudar a alguien es lo que la vida espera de nosotros. Y en ese momento, mientras el viento movía las cortinas y la luz de la lámpara iluminaba su rostro, Daniel sintió algo extraño en el pecho, un sentimiento ligero, inesperado, pero profundo. Aún no lo sabía, pero en ese mismo instante estaba comenzando a vivir el capítulo más importante de su vida. Esa noche, el suave sonido de los grillos llenaba el aire y el cálido viento traía el dulce aroma de las flores que rodeaban la casa. Clara había preparado una pequeña habitación para Daniel, sencilla pero decorada con mucho cariño. Una sábana limpia, una manta doblada y una lámpara encendida junto a la cama añadían un toque acogedor que parecía abrazar a cualquiera que entrara. Daniel quedó impresionado por su generosidad. No era habitual encontrar personas que ofrecieran refugio a un desconocido sin dudarlo. Él, acostumbrado a la desconfianza y al ajetreo de la gran ciudad, se sintió conmovido por esa sencillez. Se quedó allí unos minutos, observando la habitación, el sonido lejano de un perro ladrando y el suave ruido de la tetera en la cocina. Parecía otro mundo. Mientras tanto, Clara estaba ordenando algunas cosas en la cocina, tratando de ocultar su curiosidad por aquel hombre misterioso. Había algo en Daniel que no podía explicar. Tenía una mirada tranquila pero profunda y una presencia serena, como alguien que llevaba mucho más de lo que mostraba. Se preguntaba quién era realmente. Un hombre de aspecto elegante, ropa cara, un reloj fino, pero perdido solo en un camino de tierra. Algo no encajaba, pero al mismo tiempo no sentía miedo. Al contrario, había una extraña sensación de confianza, como si el destino hubiera puesto este encuentro en su camino por una razón mayor. Poco después, Daniel apareció en la puerta de la cocina. Un poco incómodo, Clara quería darle las gracias de nuevo. Ni siquiera me conoce, y sin embargo, está haciendo tanto por mí. Ella sonrió. No hace falta que me des las gracias. Aquí, en el campo, hemos aprendido que las cosas buenas se devuelven. Si alguna vez necesito ayuda, quizá alguien haga lo mismo por mí. Daniel le devolvió la sonrisa, pero había algo en sus ojos que le aceleró el corazón. Era como si esa mirada dijera más de lo que las palabras podían explicar. Se acercó a la mesa y Clara le sirvió una taza de café. Los dos se quedaron allí hablando, mientras el reloj de la pared marcaba silenciosamente el paso del tiempo. Él le contó un poco sobre su vida, pero de manera discreta. Dijo que trabajaba mucho, que pasaba más tiempo viajando que en casa y que a veces echaba de menos algo que no podía definir. Clara escuchaba atentamente, apoyando la barbilla en las manos, observando cada expresión, cada pausa. Había cierta tristeza en sus palabras, como si hubiera un vacío que lo acompañaba. Pareces cansado de la vida que llevas, dijo ella con ligereza. Daniel suspiró y respondió, quizás lo esté. A veces corremos tanto tras el éxito, tras el dinero, que antes de darnos cuenta hemos olvidado cómo vivir de verdad. Solo quería un poco de paz, ¿sabes? Clara asintió. La paz es lo que más valoramos aquí. No tiene lujos, no tiene prisas, pero tiene alma. Él volvió a sonreír y en ese momento algo cambió entre ellos. La conversación se volvió más cercana, más sincera, más íntima. Se rieron de cosas sencillas, intercambiaron historias y sin darse cuenta, la noche pasó. Cuando Daniel se marchó para irse a dormir, Clara se quedó quieta un momento, mirando cómo se cerraba la puerta. Sentía una extraña ligereza en el pecho, una calidez que no sabía nombrar. Se acostó más tarde de lo habitual, tumbada en la cama, pensando en esa mirada que parecía atravesar el tiempo y el silencio. A la mañana siguiente, el sol salió, dorando los campos, y Clara ya estaba levantada, preparando café y pan recién hecho. El olor invadió la casa y Daniel se despertó con esa agradable sensación de estar en casa.
Hacía mucho tiempo que no se sentía así. Cuando apareció en la cocina, Clara lo recibió con una sonrisa amable. ¿Has dormido bien?, le preguntó. Mejor que en muchos hoteles caros, respondió él, riendo. Creo que es por el aroma del café o las flores de fuera, añadió ella. Tienen una forma de hacer que el aire se sienta más ligero. Tomaron café juntos y luego fueron a la carretera a ver el coche. Su vecino João ya los estaba esperando con una caja de herramientas en las manos. Después de unos minutos analizando el motor, negó con la cabeza. Tardará un rato. Necesito una pieza que solo puedo encontrar en la ciudad. Daniel parecía frustrado, pero Clara le puso la mano en el hombro y le dijo, no te preocupes, puedes quedarte aquí hasta que se solucione. No te faltará comida ni compañía. Ese simple gesto le conmovió profundamente. No recordaba la última vez que alguien se había preocupado tanto por él sin esperar nada a cambio. En los días siguientes, Daniel empezó a ayudar a Clara con las tareas domésticas y la floristería. Ella se sorprendió al verlo intentar aprender a cuidar las plantas, regar las flores, reírse cuando se mojaba con la manguera. Era hermoso verlo tan fuera de su mundo, pero tratando de encajar en ese universo sencillo. Por la noche se sentaban en el porche, contemplaban la puesta de sol y hablaban durante horas. Clara le contaba historias sobre el campo, sobre las fiestas de la ciudad, sobre recuerdos de su infancia. Daniel escuchaba con atención, como si cada palabra suya fuera una ventana a una vida que siempre había deseado, pero que nunca había tenido el valor de vivir. Poco a poco, los dos comenzaron a acercarse de forma natural. Una mirada que se prolongaba más de lo habitual, una sonrisa intercambiada sin motivo, una risa compartida. El tiempo parecía pasar más lentamente cuando estaban juntos. Una tarde, mientras Clara arreglaba las macetas, Daniel se acercó para ayudarla. Sus manos se tocaron accidentalmente y el corazón de ella se aceleró. Él también lo sintió. Sus miradas se cruzaron y por un instante el mundo se detuvo. Ninguno de los dos dijo nada, pero ambos sabían que algo estaba creciendo allí, silencioso y fuerte. Esa noche, Clara miró al cielo estrellado y se preguntó qué estaba pasando. Nunca había creído en el destino, pero era imposible negar que aquel encuentro había cambiado algo en su interior. Quizás solo fuera gratitud, o quizás fuera el comienzo de algo mucho más grande. Y así, sin darse cuenta, ese simple gesto de parar para ayudar a un desconocido en la carretera comenzó a transformarse en la historia de amor más hermosa e inesperada que el destino haya escrito jamás. Los días pasaban lentamente, como solo ocurre en el campo. El sonido de los gallos al amanecer, el aroma del café recién hecho, el susurro de las hojas mecidas por el viento. Todo parecía más vivo desde que Daniel apareció en la vida de Clara. Era como si, de repente, la sencilla rutina hubiera adquirido nuevos colores. A la mañana siguiente, Clara se despertó temprano, como de costumbre, y fue a cuidar las flores que crecían en el jardín delantero. El rocío aún brillaba en los pétalos, y el sol perezoso comenzaba a iluminar el paisaje. Mientras regaba las plantas, oyó unos pasos ligeros detrás de ella. Era Daniel, con una sonrisa discreta, sosteniendo 2 tazas de café. Pensé que esta vez debería ser yo quien sirviera el café, dijo, entregándole una de las tazas. Clara sonrió sorprendida. Mira, el hombre de la ciudad aprendiendo las costumbres de aquí, bromeó. Daniel se rió y respondió, todavía estoy aprendiendo, pero creo que el secreto es hacer todo con calma, ¿verdad? Aquí todo sucede a su debido tiempo, dijo ella. Las flores, la cosecha, incluso la gente. Se quedaron en silencio durante unos segundos, escuchando el canto de los pájaros. Había una tranquilidad entre ellos que no necesitaba palabras. Era como si el silencio dijera todo lo que ambos aún no se atrevían a admitir. Con el paso de los días, la presencia de Daniel se hizo cada vez más constante. Empezó a ayudar a Clara en todo. Llevaba sacos de tierra, colocaba macetas, arreglaba vallas e incluso aprendió a hacer coronas de flores. Algo que le divertía, a veces le salía mal. Y Clara se reía de su torpeza, lo que le encantaba aún más. Una tarde soleada, mientras preparaba un nuevo parterre, Daniel se quitó el sombrero
y se secó el sudor de la frente. Nunca pensé que disfrutaría tanto ensuciándome las manos con tierra, dijo. Te ríes, la naturaleza tiene ese poder, respondió Clara. Calma el alma y enseña a ser paciente. Él la miró por un momento, asombrado. Y tú también tienes ese poder, ¿sabes? Dijo de repente en un tono más bajo. Clara sintió que se sonrojaba e intentó ocultarlo, apartando la mirada. No soy yo, solo soy una mujer que trabaja mucho y habla demasiado, respondió ella, riendo nerviosamente. No, insistió Daniel, con una mirada seria y dulce a la vez. No, tú tienes algo diferente, una forma de hacernos olvidar el mundo exterior. Sus palabras resonaron en su mente. Intentó fingir que no le importaba, pero su corazón latía con fuerza. Esa extraña sensación que antes era solo curiosidad, ahora comenzaba a transformarse en algo más fuerte. Esa noche, mientras cenaban, el ambiente entre ellos era diferente. La luz amarilla de la lámpara iluminaba el rostro de Clara, y Daniel no podía apartar la mirada. Con cada uno de sus gestos, con cada risa, él se sentía más involucrado y ella, aunque intentaba contenerse, notaba el mismo brillo en sus ojos. Después de cenar, los dos salieron al balcón. El cielo estaba lleno de estrellas y soplaba una brisa fresca desde el campo. Daniel se apoyó en la barandilla de madera y miró hacia el horizonte. Hace tiempo que no veía un cielo así, dijo en voz baja. Esto es lo que más tenemos, respondió Clara. El cielo, silencio y tiempo para pensar. Él sonrió pensativo. Pasé tanto tiempo persiguiendo cosas que ahora me doy cuenta de que tal vez olvidé lo que significa vivir. Clara lo miró y le preguntó, ¿y qué significa vivir para ti? Daniel se volvió y respondió, creo que es sentir algo real, como ahora mismo. Los ojos de Clara se encontraron con los de él y por un momento el mundo se detuvo. El viento sopló con más fuerza, haciendo que su cabello se moviera ligeramente, y Daniel dio un paso adelante, casi sin darse cuenta. Ella sintió que su corazón latía más rápido y sin saber qué decir, miró al suelo, tratando de ocultar su emoción. Creo que se está haciendo tarde, dijo levantándose. Mañana tenemos mucho trabajo. Él asintió entendiendo lo que ella no había dicho. Buenas noches, Clara. Buenas noches, Daniel, respondió él, entrando lentamente y cerrando la puerta. Pero cuando se acostó, el sueño no llegó. Se quedó mirando al techo, sintiendo que su corazón latía rápido, recordando esa mirada, la forma en que hablaba, la calma de su voz. Y por primera vez en mucho tiempo, se preguntó si estaba lista para dejar que alguien se acercara de nuevo. En los días siguientes, todo parecía igual, pero no lo era. El simple hecho de estar juntos ya tenía un peso diferente. Daniel parecía aún más dispuesto a ayudar, tal vez como una forma de permanecer a su lado más tiempo. Lara intentaba actuar con naturalidad, pero cualquier roce accidental, cualquier mirada prolongada le hacía temblar el pecho. Una mañana fueron juntos a entregar flores a un pequeño pueblo cercano. Por el camino, la camioneta se balanceaba sobre las carreteras llenas de baches y la conversación entre ellos fluía con naturalidad. Hablaron de todo, de su infancia, de sus sueños, de las cosas que les gustaban e incluso de los miedos que ocultaban. En un momento dado, Clara preguntó, Daniel, vas a volver a la ciudad en cuanto el coche esté listo, ¿verdad? Tardó un rato en responder. No lo sé, dijo finalmente. Debería volver. Tengo responsabilidades, compromisos, pero una parte de mí no quiere irse. Clara se quedó en silencio mirando la carretera. A veces el corazón sabe lo que es correcto, incluso cuando la razón intenta dictar. Él la miró y en ese instante ambos comprendieron lo que se estaba diciendo, incluso sin palabras. La entrega de las flores fue rápida, pero el camino de vuelta estuvo lleno de silencio y miradas. Cuando llegaron a casa, Daniel salió del coche y se quedó allí un momento, como si quisiera decir algo pero no encontrara el valor. Clara, por su parte, sentía lo mismo. El tiempo seguía pasando lentamente, pero algo dentro de ellos crecía a una velocidad que ninguno de los dos podía controlar. Era el tipo de sentimiento que nacía de forma sencilla, pero que lo invadía todo sin pedir permiso. Y así, entre flores, risas y silencios llenos de significado,
Clara y Daniel empezaron a darse cuenta de que su improbable encuentro en la carretera quizá no había sido una coincidencia. Quizá el destino había preparado ese momento para que dos corazones cansados se encontraran por fin. Los días siguientes fueron diferentes para ambos. Parecía que, desde aquella conversación en el camino de vuelta, algo en su interior había cambiado. Daniel se levantaba más temprano, ayudaba más de lo necesario y, a veces, se limitaba a observar a Clara, admirando la sencillez con la que hacía todo. Clara, por su parte, intentaba convencerse de que solo era gratitud, solo amistad, pero cada vez que veía sonreír a Daniel, sentía que su corazón latía de una manera extraña, una calidez en el pecho que no podía explicar. Una mañana el sol salía tímidamente detrás de las montañas y Clara estaba en el balcón preparando ramos de flores para vender en la ciudad. Daniel se acercó en silencio, observando el cuidado con el que ella ataba las cintas. ¿Puedo ayudar?, preguntó con una leve sonrisa. Sí, pero tienes que prometerme que no lo estropearás, respondió ella riendo. Él se sentó a su lado y comenzó a intentar imitar sus movimientos. Sus manos grandes y firmes parecían torpes al sostener flores tan delicadas. Clara se rió divertida, y por un momento sus miradas se cruzaron. Había algo en esa mirada que ambos sintieron, pero ninguno de los dos se atrevió a decir. Creo que nací para otras cosas, bromeó Daniel, dejando caer un ramo torcido. ¿Lo ves?, respondió ella riendo. Pero con la práctica se aprende. ¿Aprendo a hacer flores o aprendo a entenderte?, preguntó él en un tono más suave. Clara se quedó en silencio un momento, sin saber qué responder. Se limitó a mirarlo y apartó la vista, fingiendo continuar con su trabajo. Daniel se dio cuenta de que había hablado demasiado e intentó cambiar de tema, pero el ambiente seguía siendo ligero, lleno de sentimientos ocultos. A última hora de la mañana, fueron juntos al pueblo vecino a vender las flores. El trayecto por el camino de tierra era largo, pero parecía corto cuando estaban juntos. Daniel conducía despacio, disfrutando del viento en su cara y de la risa de ella, que se mezclaba con el sonido del viejo motor. Al llegar a la ciudad, Clara montó su pequeño puesto de flores en la plaza. Era una escena sencilla pero llena de vida. Las coloridas flores, el ligero aroma en el aire y la sonrisa de Clara dando la bienvenida a la gente. Daniel observaba desde la distancia, encantado. Nunca había visto a alguien entregarse tanto a algo tan sencillo. No había lujo ni prisas, solo verdad. Mientras ella charlaba con una señora que compraba un ramo, Daniel se dio cuenta de que había algo en ese lugar que nunca había sentido en las reuniones y fiestas de la gran ciudad. Paz. Y esa paz provenía de ella. En el camino de regreso, Clara notó que él estaba pensativo. ¿Va todo bien?, le preguntó, mirándolo. Sí, todo va bien, respondió él sonriendo. Es solo que hoy he comprendido lo que significa vivir de verdad. ¿Y qué es vivir entonces?, preguntó ella con curiosidad. Es cuando encontramos algo que hace que el tiempo se detenga, respondió él, mirándola a los ojos. El corazón de Clara se aceleró. Apartó la mirada sintiendo que le sudaban las manos. Intentó ocultarlo con una sonrisa, pero en su interior algo estaba creciendo, algo que no quería admitir. En los días siguientes, Daniel comenzó a acercarse cada vez más. Nos ayudaba con las tareas domésticas, acompañaba a Clara a la feria, cuidaba de los animales y siempre encontraba una excusa para pasar más tiempo con ella. A veces fingía que el coche aún necesitaba reparaciones solo para evitar irme. Una tarde, cayó de repente una fuerte lluvia. Clara corrió a guardar las flores que estaban en el tendedero y Daniel apareció para ayudarla. Los dos se rieron mientras intentaban protegerse de la lluvia, pero acabaron completamente mojados. El agua corría por el pelo de Clara y Daniel la miró como si el mundo se hubiera detenido. «Estás preciosa», dijo sin pensar. Clara se detuvo sorprendida. «¿Qué?», preguntó él, tratando de ocultar su nerviosismo. «Dije que estás preciosa, incluso mojada, más que antes». Ella se quedó sin palabras durante unos segundos. El sonido de la lluvia golpeando el techo llenó el silencio entre ellos. Daniel dio un paso adelante y por un momento el tiempo pareció ralentizarse. Los dos se miraron profundamente y la distancia entre ellos se hizo demasiado pequeña. Pero antes de que se pudiera decir nada,
Clara apartó la mirada y dio un paso atrás. Tenemos que guardar el resto de las flores, dijo, tratando de mantener la calma. Daniel solo asintió con la cabeza, comprensivo. Esa noche, los dos permanecieron en silencio, cada uno en su rincón, pensando en lo que sentían. Clara intentó convencerse a sí misma de que no podía involucrarse. Daniel era alguien de otro mundo, alguien que lo tenía todo, mientras que ella era solo una mujer sencilla del campo. Daniel, tumbado en su cama improvisada, miró al techo y pensó en cómo esa mujer lo había cambiado todo en tan poco tiempo. Al día siguiente, Clara se despertó temprano, pero no lo vio. Por un momento se le encogió el corazón, temiendo que se hubiera ido. Salió corriendo a buscarlo y lo encontró fuera, arreglando una valla rota. Pensaba que te había ido, dijo ella, aliviada. Te prometí que solo me iría cuando el coche estuviera listo, respondió él sonriendo. Y parece que todavía no lo está. Clara se rió y Daniel también. Era una excusa mal contada, pero ambos sabían que en el fondo él no quería marcharse. Esa tarde, él la invitó a dar un paseo. Fueron a una colina cercana, desde donde se veía todo el pueblo. El sol se ponía lentamente, tiñendo el cielo de naranja y dorado. Daniel miró la escena y dijo, he vivido rodeado de edificios, fiestas y dinero, pero nada de eso me ha dado la paz que me da este lugar. Clara respondió, a veces, lo que siempre buscamos está escondido en las cosas más simples. Daniel la miró y respondió con sinceridad, creo que aquí he encontrado lo que buscaba. Ella se quedó en silencio, mirando al horizonte, tratando de contener las lágrimas. A veces, lo que siempre buscamos se esconde en las cosas más simples. Daniel la miró y respondió con sinceridad, creo que aquí he encontrado lo que buscaba. Ella permaneció en silencio, mirando al horizonte, tratando de contener su sonrisa. Su corazón latía con fuerza, y una mezcla de miedo y felicidad se apoderó de ella. Cuando el sol desapareció detrás de las montañas, Daniel extendió la mano y le tomó la suya. Fue un gesto ligero, pero lleno de significado. Clara lo miró y en ese contacto había todo lo que las palabras no podían expresar. Ninguno de los dos dijo nada más. Se quedaron allí, uno al lado del otro, contemplando la puesta de sol, sintiendo el calor de la mano del otro, como si el tiempo se hubiera detenido en ese momento. Y fue allí, en ese silencio, en ese momento sencillo, cuando ambos lo comprendieron. El destino realmente los había puesto en la vida del otro por una razón. Esa noche Clara apenas pudo dormir. No dejaba de recordar cada palabra pronunciada, cada mirada intercambiada y el contacto de sus manos en la cima de aquella colina. Su corazón latía con fuerza, y por mucho que intentara convencerse de que no podía involucrarse, algo dentro de ella gritaba lo contrario. Daniel había despertado sentimientos que pensaba que nunca volvería a sentir. Tras la muerte de sus padres, Clara había aprendido a protegerse, a vivir solo para el trabajo y la rutina. El amor le parecía algo lejano, un lujo que su sencilla vida no le permitía. Pero ahora este hombre misterioso y gentil estaba derribando todos los muros que ella había tardado años en construir. A la mañana siguiente, Daniel se levantó temprano y preparó café antes que ella. Cuando Clara salió de casa, todavía con el pelo revuelto y aspecto somnoliento, él la esperaba en el porche con dos tazas en la mano y una sonrisa tranquila. Buenos días, flor del día, dijo con ese tono ligero que siempre la hacía sonreír. Clara se rió un poco incómoda. ¿Qué pasa? ¿Te has levantado inspirado hoy? Ah, es el aire de aquí, respondió él, o tal vez sea la compañía. Clara fingió que no le importaba, pero se sonrojó ligeramente, se sentó a su lado y cogió la taza. El silencio entre los dos era agradable. El tipo de silencio que no molesta, porque el corazón habla más alto que las palabras. Después del café, Clara fue a cuidar las flores. Daniel la acompañó, ayudándola sin que ella se lo pidiera. Era hermoso ver su esfuerzo. Un hombre acostumbrado a las comodidades de la ciudad, con las manos ahora sucias de tierra, aprendiendo a manejar las plantas con paciencia. A veces cometía errores, hacía un desastre, y Clara se reía a carcajadas, una risa verdadera que llenaba el aire de ligereza. A Daniel le encantaba oír ese sonido.
Era como si cada una de sus risas curara un pedazo del vacío que había llevado durante tanto tiempo. El día pasó rápidamente y al atardecer Clara recibió la visita de doña Rita, una vecina que vivía cerca. En cuanto vio a Daniel, la señora lo miró con curiosidad y, en cuanto Clara se alejó un poco, no pudo resistirse y le preguntó, ¿y este chico tan guapo, Clara? Parece que el destino ha decidido enviarte un regalo. Clara se rió y respondió, ¿qué pasa, señora Rita? Solo está de paso. Pero la señora esbozó una sonrisa significativa y respondió, hay pasos que duran toda la vida, hija mía. Las palabras de la vecina seguían resonando en la cabeza de Clara. ¿De verdad Daniel se marcharía pronto? ¿O sentía lo mismo que ella? Esa noche, después de cenar, Daniel se sentó fuera, mirando las estrellas. El cielo estaba despejado y la luna iluminaba el campo con un resplandor plateado. Lara se acercó en silencio y se sentó a su lado. Es precioso aquí, dijo él. Sabes, hace años que no miro el cielo así. En la ciudad nos olvidamos de que existe. Esto es lo mejor que tenemos, respondió ella. Cielos despejados, aire fresco y silencio. Daniel la miró y dijo con sinceridad, creo que lo mejor aquí no es el cielo, eres tú. Clara apartó la mirada, sorprendida, tratando de ocultar los latidos acelerados de su corazón. Daniel, no digas eso, dijo ella en voz baja. Venimos de mundos diferentes. Ningún mundo es diferente cuando el corazón habla el mismo idioma, respondió él con calma. Ella se quedó en silencio sin saber qué decir. Daniel continuó. No sé qué me está pasando, Clara, pero desde el día en que te conocí en esa carretera, parece que todo ha cambiado. Vine aquí pensando que era solo otro viaje, y ahora no puedo imaginarme marcharme. Clara respiró hondo, tratando de contener las lágrimas que comenzaban a formarse en sus ojos. Yo tampoco puedo explicarlo, Daniel, pero tengo miedo. ¿Miedo a qué? Preguntó él. ¿Miedo a engañarme a mí misma, a pensar que esto es un sueño y despertar sola? Daniel le tomó la mano con ternura. Yo también tengo miedo. Pero a veces el miedo es solo el primer paso antes de la felicidad. Ella lo miró y en ese momento su corazón habló más alto. Daniel se acercó lentamente y justo cuando sus rostros estaban a punto de tocarse, un lejano trueno rompió el silencio. De repente comenzó a llover con fuerza. Ambos corrieron hacia adentro, riendo, tratando de protegerse de la lluvia. Pero cuando cerraron la puerta, se encontraron cara a cara, mojados, jadeando, y las risas dieron paso a un silencio emotivo. Daniel levantó la mano y le apartó un mechón de pelo mojado de la cara. No quiero irme, dijo él. Ahora no. Clara lo miró y susurró, entonces no te vayas. Y fue allí, en ese momento sencillo e intenso, donde se produjo el primer beso. Un beso largo, lleno de ternura, como si el tiempo se hubiera detenido y el mundo hubiera desaparecido a su alrededor. El sonido de la lluvia golpeando el techo parecía acompañar el ritmo de sus corazones. Cuando se separaron, permanecieron en silencio durante unos segundos. Daniel la miró a los ojos y le dijo, «Me acabas de enseñar lo que es sentir de verdad». Clara sonrió con lágrimas en los ojos. «Y tú me has enseñado que el amor todavía existe». Aquella noche fue inolvidable. Se quedaron despiertos durante horas, hablando, riendo, contando historias. Daniel le habló de su ajetreada vida en la ciudad, de lo vacío que se sentía, a pesar de tener todo lo que el dinero podía comprar. Clara le habló de su soledad, de sus días de lucha y de los sueños que guardaba ocultos en su corazón. Y allí, entre conversaciones y miradas, los dos descubrieron que eran más parecidos de lo que imaginaban. Pero el destino, siempre dispuesto a poner a prueba los corazones, decidió intervenir. A la mañana siguiente, un camión se detuvo frente a la casa. Era el mecánico local que por fin había encontrado la pieza que le faltaba al coche de Daniel. «Buenas noticias, señor», dijo el hombre. «Su coche está listo para volver a funcionar». Clara sintió que el suelo se le escapaba por un momento. Daniel esbozó una sonrisa, pero sus ojos estaban llenos de incertidumbre. Le dio las gracias, pero no dijo nada. Cuando el mecánico se marchó, se hizo el silencio. «Así que te vas», dijo Clara.
tratando de ocultar su tristeza. Daniel respiró hondo. No lo sé. Una parte de mí quiere quedarse aquí para siempre, pero tengo un negocio. Compromisos. Una vida ahí fuera y una parte de mí lo entiende, respondió ella con lágrimas en los ojos. La vida en el campo es sencilla, pero no retiene a nadie por la fuerza. Daniel se acercó y le tomó el rostro con ambas manos. Te prometo que esto no es un adiós, dijo. Solo tengo que ocuparme de algunas cosas, pero volveré, Clara. Volveré por ti. Ella quería creerlo. Lo deseaba con todas sus fuerzas, pero su corazón sabía lo mucho que podían doler las promesas. Aún así, sonrió. Entonces te esperaré, dijo con voz entrecortada. Y si el destino lo quiere, te traerá de vuelta. La besó por última vez antes de marcharse. El coche desapareció por la carretera, levantando una nube de polvo, y Clara se quedó en el mismo sitio, mirando hasta que el último punto desapareció. El silencio volvió a reinar y su corazón se debatió entre el dolor y la esperanza. Pero el destino, aún no había terminado esa historia. Los días siguientes transcurrieron en silencio. La casa parecía más grande, más vacía, y el sonido del viento golpeando las ventanas parecía traer recuerdos que Clara intentaba olvidar. Su taza seguía en el armario, la almohada aún conservaba el débil aroma de su perfume y la camioneta aparcada en el porche parecía mirar hacia la carretera, esperando verlo regresar. Clara intentó convencerse de que tenía que seguir adelante. Volvió a su rutina, cuidando las flores, llevando ramos al mercado, atendiendo a los clientes con el mismo cuidado y la misma sonrisa de antes. Pero algo dentro de ella había cambiado para siempre. Cada mañana le traía una punzada de nostalgia. Cada puesta de sol le recordaba el brillo de sus ojos. Era como si el tiempo se hubiera detenido el día que Daniel se marchó. A veces, por la noche, se sentaba en el porche y contemplaba el cielo estrellado, recordando sus palabras. Ningún mundo es diferente cuando el corazón habla el mismo idioma. Se preguntaba si él todavía pensaba en ella, si todavía recordaba el roce de sus manos, la risa sencilla, la lluvia que marcó aquel beso. Pasaron los meses y la vida siguió. Clara se hizo aún más conocida en la región por sus flores. Comenzó a recibir pedidos de pueblos cercanos y su trabajo creció. Pero incluso con este éxito sencillo y honesto, su corazón seguía teniendo un vacío. Por otro lado, en la gran ciudad, Daniel tampoco era el mismo. Volvió a su rutina de reuniones, citas y negocios. Pero nada parecía tener el mismo brillo. Las frías paredes de la oficina lo asfixiaban. Las conversaciones vacías con los colegas y las cenas lujosas parecían tener más sentido. Por la noche, se encontraba mirando por la ventana, recordando el camino de tierra, el olor a café recién hecho, la risa ligera de Clara. Por más que intentaba convencerse de que tenía que seguir adelante, su corazón no le hacía caso. Todo en él le impulsaba a volver, pero aún sentía miedo. Miedo de llegar allí y descubrir que ella había seguido adelante, que él solo había sido un recuerdo pasajero. El tiempo siguió su propio ritmo, hasta que un día Daniel recibió una propuesta de trabajo que lo llevaría al campo. Sonrió cuando vio el nombre del pueblo en el papel. Era una señal. Era como si el destino volviera a allanarle el camino. Al día siguiente, se subió al coche y emprendió el viaje. La carretera, el viento, el olor de la tierra, todo parecía igual que el día en que se le había averiado el coche. Solo que ahora su corazón latía más rápido, en una mezcla de esperanza y miedo. Mientras tanto, Clara estaba en el patio trasero preparando nuevas macetas. No pensaba en él tanto como antes, pero todavía había algo latente allí que se negaba a desaparecer. El sonido de un coche en la distancia llamó su atención. Levantó la vista y miró hacia la curva de la carretera. Un vehículo negro se acercaba lentamente por la carretera. Por un momento, su corazón se aceleró, como si supiera quién era incluso antes de verlo. El coche se detuvo frente a la valla y cuando se abrió la puerta, el tiempo pareció detenerse. Daniel salió con la misma mirada tranquila, pero con una sonrisa diferente. La sonrisa de alguien que había regresado al lugar donde siempre había estado su corazón. Clara se quedó inmóvil durante unos segundos, incapaz de creer lo que estaba viendo.
Le temblaban las manos y sentía que el corazón le iba a estallar en el pecho. «Daniel», susurró. Él dio unos pasos, con los ojos llenos de lágrimas. «He vuelto, Clara. Te dije que volvería». Ella no sabía qué decir. El tiempo parecía retroceder. La carretera, el viento, el olor del campo, todo era igual, excepto ellos. Ahora había un inmenso anhelo entre ellos y al mismo tiempo, un reencuentro que el destino había prometido. «Intenté vivir lejos de aquí», dijo él, acercándose. «Oh, intenté convencerme de que la vida que tenía era suficiente, pero cada día lejos de ti era como vivir media vida». Clara sintió que las lágrimas le corrían por la cara. «Has tardado mucho», respondió con voz temblorosa. «Pensé que nunca volvería a verte». Daniel se acercó y le secó las lágrimas con ternura con el pulgar. «Me ha costado tiempo, pero he vuelto para quedarme». La mirada de Clara se llenó de emoción. Intentó decir algo, pero las palabras se le atascaron. Así que se limitó a abrazarlo. Un abrazo largo y fuerte, de esos que lo dicen todo. Su aroma, el calor de su cuerpo, el latido de sus corazones al unísono. Era como si el tiempo hubiera vuelto, como si el destino hubiera cumplido su promesa. Daniel se quedó allí de nuevo, pero esta vez no como un huésped perdido. Se quedó como alguien que sabía exactamente dónde pertenecía. Ayudó a Clara en la floristería. Plantó, regó, cuidó, y cada simple gesto se sentía como un renacimiento. En el mercado todos notaron el brillo diferente en sus ojos. Doña Rita, como siempre curiosa, no perdió tiempo. Lo sabía, hija mía. El amor siempre vuelve a quienes lo merecen. Clara solo sonrió sin responder. Su corazón hablaba por ella. Una tarde, mientras el sol se escondía detrás de las colinas, Daniel llevó a Clara al mismo lugar donde habían visto la puesta de sol meses atrás. El cielo estaba pintado de tonos naranjas y dorados, y el viento traía el aroma de las flores. «¿Sabes lo que he descubierto, Clara?», dijo él mirando al horizonte. «Que el amor verdadero no necesita lujos ni bonitas promesas. Solo necesita existir». Ella lo miró y respondió. «Y cuando es real, encuentra el camino de vuelta». Daniel sonrió, le tomó las manos y dijo, «Nunca te dejaré. Me has enseñado lo que es la paz, lo que es el amor, lo que es la verdadera vida». Clara, con lágrimas en los ojos, respondió, «Y tú me has enseñado que el destino es perfecto cuando dejamos que nuestros corazones nos guíen». Los dos se quedaron allí, abrazados, contemplando una vez más la puesta de sol, pero ahora con la certeza de que lo que habían vivido no era una coincidencia, era el mismo destino que comenzó con un coche parado en la carretera y terminó con dos corazones que se encontraron. Esa noche, Daniel miró al cielo y dio las gracias en silencio. La vida le había dado muchas cosas, pero nada comparado con lo que había encontrado allí. El amor verdadero, sencillo y puro, nacido del azar y fortalecido por el anhelo. Y Clara, mirando las estrellas, sonrió porque ahora sabía que el amor no era un sueño lejano. Él estaba allí, tumbado a su lado, respirando con ella, viviendo con ella. El sonido del campo, el brillo de la luna y el latido de dos corazones. Todo parecía decir lo mismo. El amor vencía al tiempo, a la distancia y al miedo. Las semanas siguientes fueron como un sueño del que Clara no quería despertar. La vida, que antes estaba hecha de silencio y añoranza, ahora estaba llena de risas. Largas conversaciones y momentos sencillos que tenían el poder de acelerar el corazón. Daniel estaba diferente, más alegre, más vivo, como si por fin hubiera encontrado lo que había estado buscando toda su vida. Se levantaba temprano, ayudaba a Clara en la floristería, cargaba con los pesados jarrones, recortaba las hojas y a veces se limitaba a observarla trabajar, encantado por la forma en que cuidaba cada flor, como si fuera única. Ella, por su parte, se sorprendía de lo bien que se había adaptado él a esa nueva rutina. Un hombre que venía de un mundo de lujo ahora se sentía feliz, ensuciándose las manos con tierra, riéndose de las bromas de doña Ritam y comiendo un almuerzo sencillo cocinado en una estufa de leña. Todas las tardes,
Después del trabajo, caminaban juntos hasta la colina donde podían ver la puesta de sol. Era su lugar favorito. Allí, Daniel contaba historias sobre la ciudad y Clara hablaba de los sueños que siempre había guardado, pero que nunca se había atrevido a contar a nadie. Siempre quise tener un campo de flores más grande, dijo ella un día. No para vender más, sino para que más gente pudiera sentir lo que yo siento aquí. Paz. Daniel la miró y respondió. Entonces hagámoslo juntos. No quiero que vuelvas a soñar sola nunca más. Y cumplió su promesa. Con el tiempo, ayudó a expandir el negocio. Utilizó sus contactos, pero sin cambiar su esencia. Lo que era sencillo siguió siendo sencillo. Simplemente ganó más vida. Pronto, la floristería se hizo famosa en la región. La gente venía de todas partes para comprar las flores de Clara, y todo el mundo hablaba de la pareja que parecía hecha el uno para el otro. Pero lo que encantaba a todos no era su éxito, sino la forma en que se miraban. Una mirada llena de afecto, complicidad y amor verdadero. Un día, cuando el eco ya se ponía detrás de las montañas, Daniel llegó a casa temprano del trabajo. Clara estaba en el patio trasero, cuidando las plantas. Se acercó lentamente, escondiendo algo a la espalda. Curiosa, ella levantó la vista y le preguntó, sonriendo, ¿qué estás tramando? Daniel respiró hondo, con el corazón acelerado, y respondió, algo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Clara frunció el ceño sin entender. Entonces él se arrodilló ante ella, sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo y la abrió. Dentro había un sencillo anillo con una pequeña flor grabada en oro. Clara, llegué aquí perdido, sin rumbo, y tú me mostraste el camino de vuelta a mí mismo. Me enseñaste lo que es el amor, lo que es la fe, lo que es la verdadera vida. No quiero vivir un día más sin ti. ¿Quieres casarte conmigo? Clara se llevó las manos a la boca, sorprendida. Las lágrimas brotaron antes de que pudiera responder. Por un momento, el mundo pareció detenerse. El sonido de los grillos, el aroma de las flores, la suave brisa, todo parecía bendecir ese momento. Con el corazón acelerado, simplemente dijo, sí, Daniel, 1000 veces sí. Él se levantó y la abrazó con fuerza, haciéndola girar en el aire y riendo como un niño. Era una risa ligera, llena de vida, la risa de alguien que ha encontrado lo que buscaba. Doña Rita, que lo observaba todo desde el balcón, comenzó a aplaudir con una amplia sonrisa en el rostro. Lo sabía, sabía que estos dos iban a acabar juntos, dijo emocionada. La noticia de la boda pronto se extendió por todo el pueblo. Todo el mundo estaba emocionado. El evento sería sencillo, tal y como ellos querían, pero lleno de amor. El día señalado, el pequeño campo de flores se decoró con cintas blancas y flores recogidas allí mismo. El altar se instaló bajo una pérgola cubierta de rosas, cuyo aroma se mezclaba con el aire ligero de la tarde. Clara estaba preciosa. Llevaba un sencillo vestido blanco, confeccionado por la costurera del pueblo, con el pelo suelto y adornado con pequeñas flores. Daniel, con un traje claro, la esperaba con el corazón acelerado. Cuando ella apareció caminando entre las flores, todas las miradas se volvieron hacia ella. Pero él solo podía ver al amor de su vida acercándose. Cuando se quedaron cara a cara, el sacerdote comenzó a hablar, pero ellos apenas lo oían. El mundo entero parecía haber desaparecido. Era como si los dos existieran allí ante el destino que los había unido por casualidad. Prometo amarte todos los días de mi vida, dijo Daniel con la voz quebrada. Y nunca olvidaré el día en que te detuviste para ayudarme en el camino. Clara sonrió con lágrimas en los ojos. Y yo prometo amarte hasta que las flores dejen de florecer, e incluso entonces seguiré amándote. Su beso selló no solo un matrimonio, sino una historia escrita por el azar y sellada por el destino. Los aplausos, las lágrimas de alegría y el sonido del viento entre las flores crearon una escena que nadie allí olvidó jamás. La fiesta fue sencilla y llena de alegría. Música, risas, abrazos y comida preparada por los amigos del pueblo. Daniel bailó con Clara bajo las estrellas y por primera vez sintió que estaba exactamente donde debía estar.
Los años pasaron y su amor no hizo más que crecer. El campo de flores se convirtió en un lugar popular al que las parejas acudían para hacerse fotos y celebrar su amor. Clara y Daniel siguieron viviendo allí con la misma sencillez y cariño de siempre. Cada mañana tomaban café juntos en el porche, contemplando el amanecer, y cada tarde subían a la colina para ver la puesta de sol, la misma que marcó el comienzo de todo. Con el tiempo formaron una familia y tuvieron una hija a la que llamaron Hope, porque eso era lo que los unía desde el principio, la esperanza de que el amor verdadero existe, incluso cuando parece improbable. Y cada vez que alguien les preguntaba cómo se habían conocido, Daniel sonreía y decía, yo estaba perdido en el camino y ella me encontró. Clara se reía, le apretaba la mano y añadía, y yo solo paré para ayudar a un desconocido, pero acabé encontrando al amor de mi vida. El tiempo pasó, sus cabellos se volvieron grises, pero su amor siguió siendo el mismo. Y cada vez que se ponía el sol, Daniel seguía mirándola de la misma manera, con la mirada de alguien que sabe que ha encontrado el mayor tesoro de la vida. Y así, entre flores, risas y recuerdos, vivieron una historia que comenzó con un simple gesto de amabilidad y terminó como un cuento de amor eterno. Porque a veces el destino solo necesita un momento, una parada en el camino y dos corazones dispuestos a reconocerse. Si te ha gustado esta historia, déjalo aquí en los comentarios. Dime desde dónde la estás viendo. No olvides suscribirte al canal y darle a me gusta, ya que eso ayuda mucho al canal a traer más historias como esta. Hasta la próxima. M.